Desde Ibagué, Colombia, una tierra de bendición, desde donde Dios ha prometido provocar un avivamiento para esta ciudad, el departamento del Tolima, Colombia y las naciones del mundo, los apóstoles John Wilber y Maritza Luna, a quienes les fue entregado el 29 de julio del año 2005 por el Espíritu Santo la bandera del avivamiento para Ibagué y el Tolima, compartirán con ustedes a través de este mensaje la revelación de los secretos de la palabra de Dios. Declaramos los aires descontaminados de toda oposición, los oídos espirituales abiertos en el nombre de Jesús para oír, recibir y vivir la palabra que será ministrada en los próximos minutos. La Biblia dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con ustedes, los apóstoles John Wilber y Maritza Luna. Vamos a la palabra. Hemos venido desarrollando a lo largo de los 2 anteriores domingos una temática que nos ha abierto los ojos y ha llamado la atención de una manera muy particular respecto al propósito de Dios para nuestra vida. Y empecé a estudiar acerca de este pasaje de la Escritura en Samuel, capítulo número 7 y el versículo 8, 9 y 10. Y mire todas las cosas que se han soltado a través del pasaje. O segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 8, 9 y 10. Vamos a ayudar a los que no trajeron Biblia con el monitor, por favor. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y empezamos a descubrir por el Espíritu cosas muy profundas a través de este pasaje. Una de ellas es el propósito para el cual somos llamados, o mejor, la importancia de descubrir y tener claro el propósito para el cual fuimos llamados. Dios le dice a David implícitamente, cuando David pretende construirle casa a Jehová y de alguna manera cuenta con el aval del profeta Natán, Dios esa misma noche le devuelve la razón a David y le dice que se acuerde que yo fui el que lo tomé del redil de detrás de las ovejas y que lo llamé para que fuera príncipe sobre mi pueblo. Unos versículos anteriores, no me lo vaya a mover de allí por favor, unos versículos anteriores, usted encuentra a Dios mandándole a decir a David a través del profeta: tanto tiempo he andado yo en medio del pueblo de Israel, ¿y usted acaso me ha oído pidiéndole a alguien que me construya casa de cedro? Y Dios confronta a David de esta manera y le manda a decir: ahora pues dirá así a mi siervo David: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y aquí Dios nos metió en una palabra impresionante y nos llevó a considerar la importancia y el valor de nosotros descubrir el propósito para el cual fuimos llamados. Esta fue uno de los puntos neurálgicos dentro del mensaje. Pero después el Espíritu de Dios habla a mi corazón y me confronta preguntándome: ¿cuánta gente cree usted que haya entendido lo que es un príncipe? Y trabajamos un pensamiento hace 8 días. En medio de una predicación hay mucha emotividad, hay mucha euforia, y a todo contestamos amén, contestamos gloria a Dios, levantamos voces de júbilo, gritos de alegría, y levantamos las manos y celebramos. Pero muchas veces la mayoría de esas cosas no las hemos comprendido bajo una revelación del Espíritu. Recuerdo haber dicho: mientras no haya una revelación de la palabra, lo que se diga será solamente logos, que en el original, la escritura original o en el idioma original, logos significa palabra escrita, no significa más. Pero la palabra revelada significa profundidad. Revelación significa profundidad en el conocimiento o entendimiento de lo que se ha dicho con profundidad. Y a veces lo que
la información que llevamos solamente es logos, es conocimiento solamente, pero no hay revelación en la palabra. Y cuando no hay revelación, esa palabra no va a poder producir un efecto de transformación o de cambio en la vida de nadie. ¿Qué es lo que produce la transformación o el cambio en la vida de una persona? La revelación de la palabra de Dios. Usted seguramente ha leído Don Quijote de la Mancha, un bestseller de la literatura. Seguramente usted ha leído 100 años de soledad, pero solo es conocimiento. Seguramente leyendo La hojarasca, La María, 100 años de soledad, sus vidas o la vida de nadie va a ser transformada. Tuvo el gusto de leer, aprendió sinónimos, antónimos, forma de expresarse, etcétera, etcétera. Pero nada pasa con la vida de una persona. Pero cuando usted lee la Biblia, las cosas son diferentes, porque la Biblia tiene vida. Hebreos capítulo 4 verso 12, si me ayudan, dicen que la palabra de Dios es como espada de dos filos, es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Porque la palabra de Dios, léalo conmigo a la voz de tres, uno, pero muy duro, 1, 2, 3, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Más fuerte. Está escuchando predicar al apóstol John Wilber Luna desde Ibagué, las coyunturas Colombia. Y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién hace eso? La palabra de Dios. Entonces, cuando usted lee la Biblia, algo sucede, algo pasa. Usted no es el mismo, algo empieza a suceder. La persona empieza a tomar cambios que jamás se propuso. Por eso es importante predicar la palabra, porque la palabra transforma el corazón, cambia la vida. Entonces no es igual una palabra de conocimiento que una palabra revelada. Aló. Y Dios me preguntó: ¿cuántos cree usted que hayan entendido lo que es ser un príncipe? Porque en ese primer mensaje 2 domingos atrás dijimos, volviendo al pasaje inicial en Samuel capítulo 7 versículo 8, que Dios nos había levantado a David de detrás del redil, literalmente, porque David era un pastor de ovejas, pastoreaba las ovejas, el ganado de su padre, que se llamaba Isaí. Pero ¿de dónde nos sacó a nosotros? ¿Quién era John Wilber Luna? ¿Qué hacía? ¿Cuál era su condición de vida? A lo mejor usted no era matón, a lo mejor usted no era secuestrador, a lo mejor usted no era extorsionista, a lo mejor, seguramente no fue así. Pero la Biblia dice: por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que bueno no hay ninguno sino Dios que está en los cielos. O sea, de algo Dios nos liberó, de algo Dios nos rescató. Soberbia, prepotencia, la mentira, tantas cosas que pudieron haber en nuestra vida, que simbólicamente representan ese redil, que simbólicamente representa ese estar de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo. Ok, está bien, qué bueno, gloria a Dios. ¿Cuántos príncipes hay acá? Amén. Pero ¿sabe usted lo que es eso? ¿Sabe usted lo que significa, lo que implica ser un príncipe de Dios? Mire, hay gente que hace oraciones ligeras porque las hacen y no saben lo que están diciendo. Yo tengo un amigo que hace unas oraciones bien particulares, pero hemos tratado como de llamar su atención y de hacerle como poner los pies y decirle en la tierra y decirle: usted sabe lo que oró, usted sabe lo que está diciendo. Y está o los ángeles o los demonios para activar la palabra que sale de su boca. Los vi así como con cara de cordero degollado. Tenga cuidado con lo que habla, tenga cuidado con lo que ora, porque cuando usted adquiere compromisos, hace votos, hace pactos, o están los demonios para tomar sus palabras y activarlas, o los ángeles para tomar sus palabras en el mundo espiritual y hacerlas realidad. Aló. Usted es un príncipe. Bueno, ya la mitad no dijo amén. Usted es un príncipe.
Pero ¿sabe usted la implicación, los deberes, los derechos, la posición y la función? Una de las funciones, una de las posiciones de un príncipe, ciertamente, es que es un heredero. A la luz de la palabra, el que hereda al padre es el hijo. Es el hijo. Una de las preocupaciones de Abraham fue que su heredero iba a ser un esclavo. Y Abraham le dice a Dios: me ha de heredar este esclavo damaseno. Y Dios le dice: no, yo te voy a dar tu propio hijo. Y el que te va a heredar va a ser alguien que salga de tus propias entrañas. Una de las cosas puntuales que encontramos a la luz de la palabra respecto a esto es la necesidad de hacernos hijos o de ser hijos para poder disfrutar de los derechos que tenemos como hijos. Por eso el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 11 y 12 dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si algo, en el buen sentido de la palabra, que usted debe llevarse hoy de aquí como una preocupación, entre comillas, es estar usted completamente convencido de que usted ha sido hecho hijo de Dios. ¿Acaso es que todos no somos hijos de Dios? No. Yo sé que es una palabra fuerte. Yo sé que soy un predicador de un contexto fuerte, yo lo sé. Hay gente que se molesta como yo predico, pero he entendido que ha sido la manera que Dios me ha dado a mí para predicar, la forma, las palabras, el estilo. La Biblia dice en la primera epístola de Juan capítulo 3 versículo 8: el que practica el pecado es del diablo. Jesús le dijo a los judíos: vuestro padre el diablo, porque el que practica el pecado es del diablo. ¿Y qué es una práctica? Hacer algo hoy, mañana, pasado, el siguiente día. Eso es una práctica. Por eso se habla del deporte como una práctica, algo que se hace constante, una disciplina, algo repetitivo. Primera epístola de Juan capítulo 3 versículo 8 está escrito en la Biblia. Cualquier Biblia que usted busque va a decir exactamente lo mismo. Pero también dice: pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahí dice. Eso no lo dice John Wilber Luna, lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Y Juan 1, 11, 12 ajusta las ideas. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De esto hemos hablado mucho en la iglesia, respecto a la condición en la que nace un niño. Un niño nace en un estado de inocencia. Un niño nace hoy, se murió a los 2 meses. Así no lo hayan bautizado, según principios de la religión romana, de la religión tradicional. Un niño no coge para ningún limbo. La Biblia no habla de limbos. La Biblia no habla de purgatorios. Eso no existe, eso no es real. Eso es mitología de la religión tradicional. Un niño parte a la presencia de Dios por un estado que se llama estado de inocencia, que es la primera dispensación o estado del hombre con relación a Dios. Cuando un hombre se constituye en pecador, pregunta, lo digo en pregunta, ¿cuándo una persona se constituye en pecadora? Cuando en su estado de conciencia, que es la segunda dispensación. Apóstol, ¿qué son dispensaciones? Son tratos de Dios con el hombre, periodos de tiempo de tratos de Dios con el hombre. La primera se llama inocencia, la segunda se llama conciencia. Cuando en su estado consciente quebranta la palabra de Dios, peca, hace lo que no debe. El pecado del del jardín del Edén, no fue que Adán y Eva hayan tenido relaciones sexuales, porque para eso Dios nos dio órganos sexuales, para que disfrutáramos de esa condición a través del matrimonio. El pecado fue la desobediencia. No comerás de ese fruto. Y Eva terminó comiendo del fruto. Desobedeció y fue echada fuera del jardín del Edén. ¿Cuál es entonces el remedio?
¿Cuál es la solución al problema? Si la Biblia dice en Romanos 6 que la paga del pecado es muerte, refiriéndose a una separación espiritual de Dios por causa del pecado, ¿cuál es la solución? Regáleme por favor Juan 11:25, si es tan amable. Le dijo Jesús: yo soy. ¿Qué se me hicieron? ¿Qué se me hicieron? ¿Qué se me hicieron? Le dijo Jesús: el que cree en mí. 26. Y todo aquel. Está escuchando predicar al apóstol John Wilber Luna desde Ibagué, Colombia. Por favor, vuelva al 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pare ahí. El que está muerto vive cuando cree en Jesús, que es la resurrección y la vida. Ahora mire el versículo 26. Mire este que vivió acá. Vuelva al 25, por favor. Aquí ya alguien vivió. Aquí ya alguien resucitó por causa de haber creído en Jesús. Ahora vamos al 26, por favor. Y todo aquel que vive, o sea, está hablando del que resucitó en el versículo 25, por causa de su fe en aquel que es la resurrección y la vida. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Está hablando de dos cosas. Está hablando de una vida, no resucitados de haber muerto físicamente, sino resucitados de una condición espiritual. El que cree en mí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está hablando de una condición espiritual. Y luego dice en el versículo 26: y todo aquel que vive. ¿Cuántos resucitados hoy aquí hoy? Vamos, regáleme la secuencia. ¿Cuántos resucitados hay aquí hoy? Usted está aquí dentro de aquellos que viven y creen en Jesús. Dice: no morirá eternamente. Ya está hablando de otra cosa. Aquí sí está hablando. Aquí sí está hablando del paso de lo que la gente, la raza humana en común llamamos muerte, morir físicamente. Dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. La gente dice: se murió. Sí. Si no había aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, sí, murió. Pero aquel que ha creído en aquel que dijo de sí mismo: yo soy la resurrección y la vida, vive para vida eterna. No lo dice John Wilber Luna, lo dice la palabra. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y dice Jesús: ¿crees esto? ¿Crees esto? No todos son hijos de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Cuál es la cura? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el remedio? A mí no me importa que mi papá se vaya a morir en 8 días, o en 15 días, o en 20 días, o en 2 meses, o en 20 años. A mí eso no me preocupa. Me preocupa que él llegara a morir sin Jesús en su corazón. Anoche estuvimos hasta la medianoche. Nosotros salimos del impacto evangelístico y me fui a casa de mi papá a visitarlo. Y desde que llegué me senté en una butaca al lado de su cama a hablar con él y a predicarle la palabra. Y ya para venirme le dije: papi, usted tiene claro en su corazón cuál es la única manera de usted ser salvo. Usted tiene claro quién es el camino, la verdad y la vida. Porque él habla Dios, amén, Dios el Padre, refiriéndose al Padre, sí, amén, Dios. Pero tiene claro cuál es la única forma que podamos ir al cielo, que podamos vivir eternamente con Dios, que nuestros pecados no sean perdonados. Dijo: sí, yo lo tengo claro, Jesucristo. Wow, yo me fui anoche feliz para mi casa, porque si él ha entendido esto y lo ha aceptado en su corazón, está listo para partir a la eternidad. Y no hablo de mi papá que esté pasando por un proceso de salud.
Hablo de todos los que estamos aquí en esta mañana y de los que nos están viendo a través de las redes sociales, de la televisión o escuchándonos a través de la radio. Porque nadie sabe el día y la hora en que nos corresponda. Cada día debemos vivir preparados para partir a la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Mi papá me decía: hijo, yo no sé, pero yo siento una paz. He tenido una paz tan grande en mi corazón. Yo me siento libre. Le dije: ese es el resultado de tener a Jesús en el corazón. Cristo ciertamente hoy es parte de su vida. Alguien aplauda sobre su cabeza. Aleluya. Nadie puede dar la paz que solamente Cristo le puede dar a un ser humano. Me dijo: yo he tenido tanta paz, he pasado por este proceso de salud. Mi papá ha experimentado unos dolores peores que los de un parto, peores que los de un cálculo saliendo por la uretra de cualquier persona, que dicen que los dolores de cálculo son terribles. Mi papá ha experimentado unos dolores más terribles que esos. Yo lo he visto. A mí se me han salido las lágrimas, se me salieron las lágrimas varias veces solamente recordando la cara de mi papá mientras experimentaba hace unos pocos días los dolores que le han producido su proceso de salud. Anoche dijo: hijo, tengo una tranquilidad extraña, una sensación de paz y de tranquilidad. Le dije, fue cuando yo le pregunté: ¿usted sabe cómo es la salvación? ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? Y cuando él me afirmó: sí, Jesucristo, yo dije: lo que está sintiendo entonces es esa paz que solamente Cristo puede dar en la vida de un ser humano. Anoche me vine convencido de que mi papá tiene a Jesús en su corazón. Anoche me vine convencido y salí y dije: Señor, ahora sí, cuando tú quieras, días, meses o los años que lo quiera tener con nosotros. Pero ahora entendí que tiene a Jesús en su corazón. No todo mundo es hijo de Dios. Sé que es fuerte, sé que es una posición a veces incomprensible para mucha gente y que puede ser motivo o razón para que nosotros seamos calificados de cualquier forma o de cualquier manera. Pero le tengo la solución. Acepta a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos príncipes hay acá? Uno de sus derechos es heredar. Porque si usted es hijo, es porque tiene un padre. Y si usted es padre, es porque tiene hijos. Usted tiene hijos, Emanuel. Nadie puede decir que Emanuel es papá. ¿Por qué, pastor? Porque él no tiene hijos. Usted es papá cuando usted tiene hijos. Si usted es casado y no tiene hijos, usted solamente es un esposo. ¿Usted es hijo? Sí, señor. ¿Por qué? Porque tengo papá. Él es hijo. ¿Por qué es hijo? Porque tiene un papá. A cualquiera que yo llame hoy aquí le pregunte: ¿usted es hijo? Sí. ¿Por qué? Pues porque tengo un papá, soy hijo. Alguien lo engendró. Ahora déjeme llevarlo a este plano. Si usted es príncipe, entonces es porque ese papá que usted tiene. Está escuchando predicar al apóstol John Wilber Luna desde Ibagué, Colombia. El único que puede darle a usted estatus de príncipe es lo que es su papá. Hola, ¿hay alguien por acá? El único que puede darle a usted el estatus de príncipe es lo que es su papá. Usted puede ser muy convencido, pero si su papá, por favor, no me malinterpreten, no trato de discriminar a nadie. Si su papá es un mecánico, usted no es príncipe. Usted es hijo del Señor que es mecánico. Si su papá es un panadero, usted no es príncipe, porque usted es hijo del Señor que es panadero. Si su papá es médico, usted no es príncipe, usted es hijo del médico, usted es hijo del doctor. Pero si su papá es un rey, usted sí puede ser príncipe.
Yo no sé qué pensar de los que no aplauden, ni sé qué pensar de los que aplauden así. Señor, en el nombre de Jesús. Aló, ¿están aquí conmigo? Si usted es un príncipe, es porque su papá es un rey. Y literalmente, Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la Biblia dice que Él es Rey de Reyes. Pero no solamente eso, la epístola de Pedro, capítulo número 1, 2, 3, 4, 5, alguien que me ayude a precisar, dice que nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes. 2:9 de la primera epístola de Pedro. Wow, esto es fascinante. Mas vosotros sois. Se me fueron. Por allá atrás no se oye a nadie. Vamos, Ivancho Arteaga. Mas vosotros sois. ¿Sabe qué quiere decir real sacerdocio? Real sacerdocio no quiere decir tanto que usted sea rey y sacerdote. Real sacerdocio quiere decir que usted viene del linaje, o usted forma parte del linaje de una familia de reyes y de sacerdotes. Alguien aplauda sobre su cabeza, vamos. Alguien celebra en esta mañana. Hay una genealogía, una genética, una genealogía. Yo vengo de una descendencia paterna y materna. Yo tengo una línea materna y yo tengo una línea paterna. Tengo una descendencia por la línea de mi mamá y tengo una descendencia por la línea de mi papá. ¿Sí o no? Todos los que están acá tienen papá y mamá, o tuvieron si ya partieron a la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Ok, eso se llama una genealogía. La Biblia dice espiritualmente que nosotros también tenemos una genealogía. Para corroborarse de que Jesús realmente era el Salvador, usted encuentra en Mateo una lista de nombres: Julano, hijo de Julano, Sutano. Hay gente que nunca ha leído Mateo 1 porque dice: pastor, a mí es el poco de nombres, eso a mí no me gusta. Que el uno es primo, que el otro viene de este, que este de este, y este de aquel, y este de aquello. A mí no me gusta leer eso. Hay gente que lleva 20 años de cristianos y nunca han leído Mateo 1. Pero que lo que dice Mateo 1 está demostrando que Jesús es del linaje de David. Porque la profecía bíblica en el libro del profeta Isaías dice que el Salvador vendría del linaje de David, de la descendencia de David. Cuando usted empieza a revisar su genealogía, sus antecesores, usted va a descubrir quién fue su papá, quién fue su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, y antes del tatarabuelo y el tatarabuelo. Y seguramente usted va a descubrir que usted lleva en sus venas sangre de Simón Bolívar. Bueno, eso le pasó a Chávez. No, Maduro viene de los pajaritos. Usted quiere descubrir cuál es su genética, empiece a estudiarla y va a descubrir usted de dónde viene. Y esto es importante en el plano espiritual para usted empezar a quebrantar obras del infierno. Cuando yo me casé, lo primero que hicimos con mi esposa fue identificar problemas que habían habido, si hablé bien, en su línea genética, en su genealogía y en mi genealogía. Y descubrimos que habían cosas en particular en su papá y en mi papá que no podíamos dejar trascender a nuestras vidas y mucho menos a nuestros hijos. Y empezamos a orar para quebrantar en el mundo espiritual las obras del infierno, porque el papá de ella vivió de una forma y nos dimos cuenta que mi papá hacía lo mismo. Y empezamos a orar, a quebrantar esas obras inmundas del infierno, para que no trascendiera nuestra vida, ni trascendiera genética, el mapa genético a nuestros hijos. Ese sería un buen ejercicio. Mateo 1, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Y de esta manera se demuestra que Jesucristo es del linaje de David. Reunió todas las características para demostrarse humanamente que Jesús era el Mesías esperado, profetizado por el profeta Isaías. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Dígale al que tiene al lado: me alegra que estén esta mañana en este lugar. Aleluya.
¿Cuántos van a leer Mateo 1 hoy o mañana o pasado mañana? Hay gente que salta del segundo libro de los Reyes a Esdras. Nunca han leído ni primero ni segunda de Crónicas, porque está llena de genealogías, de nombres. Aló. Levante las dos manos al cielo y diga conmigo: mi papá es un rey y yo soy un príncipe. Uno de los derechos del príncipe es heredar el lugar del padre. Diga: un día el rey morirá, pero hay un príncipe preparado para ocupar el lugar del rey. ¿Quién le hereda al rey? Vaya, mire las monarquías en España, en Francia, en Inglaterra. ¿Quién ha sucedido a quién? Porque el príncipe ocupa el lugar del rey y el príncipe es su hijo. Diga conmigo: un día el rey morirá, pero aquí hay un príncipe para heredar el lugar del rey. Dígale al que tiene al lado: prepárate, porque un día te sentarás en el trono para ocupar el lugar del rey. ¡Aló! ¡Aló! ¡Amén! ¡Aló! ¡Amén! Gloria a Dios. Hola. El día que nosotros partamos a la eternidad, muy seguramente, sin lugar a dudas, el que ocupará nuestro lugar será nuestro hijo. Por dos razones. La primera, porque es bíblico. Dios le dijo a David, dentro de la promesa que leímos en 2 de Samuel 7, 8, 9 y 10, dijo: no faltará descendiente tuyo sobre el trono. Y cuando David murió, ¿quién ocupó el trono? Y cuando Salomón murió, ¿quién ocupó el trono? ¿Noé? No era más para acá. ¿Adán? No, el apóstol Pablo. Diga conmigo: Roboán. Roboán fue hijo de Salomón. Y luego a Roboán le sucedió Jeroboán. Jeroboán era el hijo de Roboán. La segunda razón por la que seguramente mi hijo me sucederá es porque él desde niño fue consagrado a Jesús. Ha sido enseñado en las Sagradas Escrituras. Es un niño de ejemplo. Es un buen hijo, es un buen estudiante. Ha entendido que Jesús es el Señor de su vida y ha empezado ya a servirle a Cristo. Yo vengo preparando el príncipe que sucederá al rey. Si yo tengo hijos, yo debo preparar a mis hijos. Dígale al que tiene al lado: prepárate. Dígale al que tiene al lado: prepárate, porque un día ocuparás el trono. ¿Había entendido eso? Dígale al que tiene al lado: prepárate, porque un día vas a ocupar el lugar del rey. Tu destino profético es el trono del rey, porque tú vienes de un linaje real. Y esto no es emocionalismo, esto no es fantasía, esto no es mitología. Escrito está en la palabra. Esa es la posición. Por eso cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios prospera, se levanta el perro, el gato, los sapos, los dinosaurios, las ranas, los cocodrilos. Claro, es que la iglesia es un negocio. No. Está escuchando predicar al apóstol John Wilber Luna desde Ibagué, Colombia. Es que hay una promesa. Yo no he visto a un rey andando en patineta. Yo no he visto a un príncipe, señoras y señores, andando en un Renault 4. Es una consecuencia natural. Diga: es una consecuencia natural. Si hoy no tenemos más y si hoy no somos más, el problema no ha sido del rey, el problema ha sido de nosotros. Ha sido nuestro, el problema ha sido nuestro. Y muchas veces hemos tenido que pasar por procesos para aprender lecciones de la vida. Porque ciertamente Él es el rey y Él es el dueño del oro y de la plata, y Él es el dueño de la tierra y su plenitud, y nos ha amado con amor eterno, tanto que dio a su unigénito. La palabra unigénito no quiere decir único, porque entonces quedaríamos descalificados para ser hijos también de Él. No, unigénito quiere decir único en su especie. Eso habla el original en el griego. Y lo dio en sacrificio en la cruz por amor a usted y por amor a mí. ¿Nos ama? Pregunto, ¿nos ama?
¿Nos ama o no nos ama? ¿Qué padre que le pide a su hijo un pan le da una piedra? ¿Qué padre que le pide a su hijo un huevo le da una serpiente? Dice la palabra en Lucas. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará a todas las cosas a los que se la... ¡Aleluya! ¿Cuánto más vuestro Padre te ama o no te ama? Sí, te ama, te ama. Pero tenemos que pasar por momentos de corrección. Tenemos que ser tratados en nuestro carácter, porque el día que tú te sientes en el trono para heredar el lugar del rey, la posición de tu padre, Dios no te va a poner allí para que pongas en riesgo todo el imperio, todo lo que Dios ha construido. ¿O usted no conoce hijos de papi y mami que el papá dura 50 años levantando la firma de la ferretería más famosa de todo el departamento? El padre muere, la heredad queda en las manos de un sinvergüenza que nunca aprendió disciplina, que nunca aprendió responsabilidad, que los papás siempre lo dejaron hacer lo que se le antojaba, y lo que el papá construyó en 40 años lo acaba en un año. ¿Sí o no? Bienvenida a la disciplina de parte del Padre. Bienvenida a la disciplina de parte del Padre. Oh, bienvenida a la disciplina de parte del Padre. Dice la Biblia que si nosotros nos dejamos corregir, somos hijos, pero que si rechazamos la disciplina, la corrección, no somos hijos sino bastardos. Precíseme ese pasaje, por favor, allá en audiovisuales. Hebreos 12. Bienvenida a la disciplina. Cuando Dios te disciplina, cuando Dios te corrige, cuando Dios te mete en un proceso, es porque el rey sabe que un día vas a estar sentado ahí en ese trono y no puedo poner en riesgo lo que he construido. Cuando tú te sientes ahí, tienes que estar preparado para que lo que hemos edificado no se ponga en riesgo. Si yo quiero que el día que yo muera sean mis hijos los que estén al frente de lo que Dios nos está permitiendo empezar a edificar, yo debo ser responsable y yo debo prepararlos, yo debo enseñarlos. Y tenga la plena seguridad que la única forma para que ellos ocupen ese lugar es porque nos demos cuenta que realmente son responsables, son comprometidos, son disciplinados, son de ejemplo, son de testimonio, aman a Jesús, viven de acuerdo a la palabra. De otra manera no podrían estar ahí. Diga conmigo: bienvenida a la corrección de Dios. Abra los brazos y diga: bienvenida la corrección de Dios. Cuando Dios te corrige, mira, cuando Dios te deje de corregir, preocúpate. Pero mientras Dios te esté corrigiendo, es porque todavía estás en la lista de los que han de suceder el trono. Regáleme el versículo 7, por favor. Regáleme el 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Yo he tenido gente en la iglesia que he tratado de formarlos, he tratado de corregirlos y se van. He tenido gente y tengo gente en la iglesia que trato de corregirlos y se molestan y tratan de hablarle durito al pastor y tratan de faltarle el respeto al pastor. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Siguiente versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Diga conmigo: bienvenida a la corrección de Dios. Si Dios me está corrigiendo, es porque Él quiere que yo ocupe ese lugar. Y Él sabe que todavía hay cosas en mí que me descalifican para ocupar el trono, pero Él quiere que yo ocupe el trono. Entonces venga John Wilber, que tengo que pasarlo por el proceso. Venga que tengo que formar su carácter. Venga que todavía hay áreas por mejorar. Venga que todavía hay cosas por tratar. Porque yo quiero que ocupes un día el trono del rey. Quiero que se ponga de pie, por favor. Wow. Abrace al que tiene al lado. Si tiene la esposa al lado, aproveche, pégale un abrazote, dele un besote. Wow, qué lindo es Dios. Diga conmigo: qué lindo es Dios. Dígale a Dios, incline su rostro, cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por todo lo que he aprendido hoy.
Gracias, Espíritu Santo, por amarme como me amas, por hablar a mi corazón, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. No puedo callar. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad